Habíamos charlado hace un ratito de la concavidad de la función, ¿sí? Miren, acá hay un gráfico que les muestra cuándo la función es cóncava o tiene concavidad positiva y cuándo la función es convexa o tiene concavidad negativa. Decir que tiene concavidad negativa es lo mismo que decir convexa. Nosotros estamos como muy acostumbrados a decir concavidad negativa, ¿sí? Pero bueno, quizás en alguna consigna aparece alguna vez, determine si es cóncava o convexa, y bueno, se está refiriendo a eso. Y dice, la gráfica de F es cóncava hacia arriba o cóncava. Si yo digo que es cóncava, me estoy refiriendo a eso, que tiene concavidad positiva o es cóncava hacia arriba. En AB, si F' crece en AB y, por lo tanto, F segunda es positiva en ese intervalo, ¿sí? Es lo que hablamos hace un ratito. Si la derivada segunda me da positiva mayor a 0, quiere decir que en ese intervalo la función tiene concavidad positiva. Y si la derivada segunda me da negativa en ese intervalo, quiere decir que tiene concavidad negativa. Vamos a ver cómo me ayuda esto a determinar lo que llamamos puntos de inflexión, ¿sí? Después lean, bueno, con un poco de cuidado y miren las gráficas como para interpretar un poquito más, pero quiero llegar a hacer algún ejercicio. Bien, ¿dónde hay un punto de inflexión? ¿O qué tiene que pasar para que haya un punto de inflexión? Dice, el punto C, f de C, es punto de inflexión de la función f si y solo si C pertenece al dominio de la función y la función cambia de concavidad en el punto C. Lo charlamos hace un ratito. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, bueno, si la función tiene concavidad negativa y luego pasa a tener concavidad positiva, lo que existe es un cambio de concavidad. Y ese cambio de concavidad se produce en un punto y ese punto se llama punto de inflexión. Sería algo así. Supónganse que tenemos los ejes cartesianos y una función hace esto. En un punto C viene con concavidad negativa y en este punto C, f de C, no me va a salir muy bien, pero comprendan la idea, pasa a tener concavidad positiva. Acá se me torce un poquito, pero sería concavidad negativa, concavidad positiva. Acá se produce un cambio de concavidad. Este punto se llama punto de inflexión. ¿Quién me va a ayudar a determinar ese punto de inflexión? La derivada segunda. Porque si de este lado del punto C tiene concavidad negativa y de este lado del punto C tiene concavidad positiva, entonces la derivada segunda de este lado va a ser negativa y la derivada segunda de este lado va a ser positiva, porque ustedes recuerden que la derivada segunda es la que me determinaba la concavidad de la función. Entonces, si la derivada segunda es positiva, es mayor a 0, significa que es cóncava o tiene concavidad positiva. Y si la derivada segunda es menor a 0, es negativa, significa que la función tiene concavidad negativa o es convexa. Y esta era cóncava. Entonces, en el punto C,
si de este lado me daba con un signo, en este caso negativa, y de este lado positiva, acá se produce un cambio de concavidad y lo llamamos punto de inflexión. Vamos a continuar así leyendo, les quería mostrar en un gráfico qué significaba, ¿no? Dice, si CF de C es un punto de inflexión de F, entonces, si existe F segunda de C, se verifica que F segunda de C en ese punto vale 0. A ver, a izquierda de C, dijimos que en el dibujito que hice recién era negativa, la derivada segunda, porque tenía concavidad negativa. A la derecha de C, la concavidad era positiva. Ahora, justo en C, decimos que la concavidad no es ni positiva ni negativa, como pasaba con la derivada primera en el máximo o el mínimo. Entonces decimos que la derivada segunda en el punto C es 0. En ese punto de inflexión, o sea, donde cambia la concavidad, lo que sucede es que si yo evalúo la derivada segunda en ese punto, me tendría que dar 0. Entonces, es condición necesaria para la existencia de punto de inflexión que esa derivada segunda valga 0. Ahora, no es una condición suficiente. Tenemos que analizar un poquito más. ¿Qué tendríamos que analizar? Que de A un ver, lado sea negativo y del otro positivo. exactamente, claro. ¿Cómo hacíamos con los máximos y los mínimos? Solo que ahora estamos determinando los puntos de inflexión y... quedó como tildado. Estoy queriendo compartir, no es que no estoy haciendo nada, pero quedó pensando mi computadora. Como decía, creo que Macarena había dicho, tenemos que verificar que de un lado esa derivada segunda dé con un signo y del otro lado con otro signo. Entonces ahí la derivada segunda me da 0 justo en el punto de inflexión y a izquierda tiene un signo, a derecha otro signo, entonces ahí estoy segura que ese posible punto de inflexión realmente lo sea. No sé qué pasó. Bueno, ahí se puso en blanco, ahora ya me veo que me pasa por otro día que me sacó de la reunión. No estoy pudiendo ni salir, ni entrar a la página, ni tocar para salir de la reunión, ni nada. Así que no sé qué le pasó, dice que Chrome no responde. Si me Sabe saca que de es la viernes. reunión, ¿eh? Sabe que es viernes. Claro, es el Chrome que está cansado, está como nosotros. Y ustedes tuvieron semanas de parciales, así que deben estar también agotados. Sí, parciales muy duros. Sí, es terrible. Bueno, van a tener que esperarme, charlemos un rato hasta que me deje salir de aquí. Así que bueno, tomamos una función, analizamos la derivada segunda, la calculamos, la igualamos a 0, vemos dónde nos da 0 y hacemos el mismo trayecto que hacíamos para los máximos y los mínimos, pero con la derivada segunda. Y eso nos va a permitir encontrar los puntos de inflexión. Bueno, voy a intentar salir, si me deja, cerrar y vuelvo a entrar. Si me deja, porque tampoco me está dejando. Ahí está. Bueno, ahora sí. Entonces, a esto que escribimos acá, ahora sí están viendo, ¿me están escuchando? Sí, Sí, le Sí, vemos. profe, todo. genial. Bueno, este punto que habíamos anotado acá de punto de inflexión, entonces tenemos que aclarar que ese punto de inflexión
en ese punto de inflexión, la derivada segunda es igual a 0. Entonces siempre vamos a comenzar por acá, igualando la derivada segunda a 0, encontrando los posibles puntos de inflexión y analizando a izquierda y a derecha qué sucede para ver si realmente es un punto de inflexión o no. Así que bueno, vamos con un ejemplo. Bueno, vamos con esta función. (3x menos x cubo). Sí, creo que la habíamos trabajado, pero la idea es encontrar puntos de inflexión si es que los tiene. Entonces, para eso vamos a tener que calcular la derivada primera, la derivada segunda. La derivada segunda, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos con el día? La igualamos A 0, le a igualamos a 0, 0. le igualamos a 0, encontramos ahí los posibles puntos de inflexión y analizamos qué pasa a izquierda y a derecha con la concavidad. Para analizar la concavidad utilizamos la derivada segunda. Como para analizar el crecimiento y el decrecimiento utilizamos la derivada primera. Entonces, derivamos, la derivada primera es 3 menos 3x cuadrado. Volvemos a derivar para encontrar la derivada segunda, que sería menos 6x. Para ver si tiene puntos de inflexión, igualamos la derivada segunda a 0. ¿Y qué valor de x podemos poner acá para que dé 0? El único 0. Así que hay un solo posible punto de inflexión. ¿En dónde? En x igual 0. Entonces, como hacíamos con la derivada primera, pero ahora utilizando la derivada segunda, porque lo que queremos analizar es la concavidad, armamos dos intervalos. Un intervalo que va desde menos infinito hasta 0 y el otro que va desde 0 a más infinito. Quiere decir que en este intervalo agarro cualquier valor, puede ser el menos 1, y lo reemplazo en la derivada segunda. Menos 6 por menos 1 es 6 positivo. Como el menos 1 en la derivada segunda me da positivo, quiere decir que en este intervalo la función f, ¿qué va a pasar con la función f? Tiene que, Concavidad positiva. exacto, concavidad positiva. Luego hago lo mismo con algún número de este intervalo. Si está entre 0 y más infinito, puedo tomar el 1. El 1 lo reemplazo en la derivada segunda, menos 6 por 1 es menos 6, me da negativa. Entonces, quiere decir que la concavidad es negativa. ¿Qué pasa acá en el 0 justo? Hay un ¿qué? Un cambio de concavidad y eso se llama punto de inflexión. Entonces, en este intervalo, concavidad positiva o cóncava hacia arriba, en este, concavidad hacia abajo, negativa o convexa, y justo en el 0 hay un punto de inflexión. Si yo quiero saber exactamente dónde está ese punto de inflexión, el 0 de la x lo reemplazo en la función. Siempre lo reemplazo en la función. Esa x la reemplazo acá y acá, 3 por 0, 0, menos 0, 0. Quiere decir que la función me da 0. En el punto 0, 0 tenemos un punto de inflexión. Bien, ¿se entiende? ¿Alguna duda o si hacemos algún ejemplo, si les parece? ¿Algo que No, me bien, quieran perfecto. preguntar? Bien, buenísimo. Bueno, vamos a tomar, a ver, quiero alguno que tenga un par de cositas. Que tenga puntos de inflexión. Por ahí del punto 2.
Vamos con el 3. Bueno, ¿qué les pide? Es el punto 3A de la guía. Les pide de todo. Obviamente, por ejemplo, la A es una función polinómica. El punto 3 dice determinar dominio, continuidad, ecuaciones de las asíntotas, intersecciones con los ejes, extremos, puntos de inflexión, intervalos de crecimiento, concavidad. El A es una función polinómica, así que ya sabemos que asíntotas no tiene, pero como les da varias funciones para analizar, y si nosotros queremos hacer un gráfico y la función tiene asíntotas, necesito calcularlas, entonces es por eso que les pide todo eso en la consigna. Ahora voy a intentar hacerlo en el Word, a ver si sale mejor. ¿Qué prefieren? ¿Lo hago en el Word o en la como a ustedes les sea más fácil de entender? ¿O es Lo lo que a mismo? usted también le resulte cómodo. ¿Es lo mismo? Bueno, vamos a hacerlo Sí. acá. Bueno, vamos a hacer las funciones f de x. Me canso de escribir acá, paso a la pizarrita. F de x igual x cuarta menos 2x cuadrado más 2. Bueno, dominio de la función. Sería el dominio. Es una función polinómica, entonces Todos los reales. todos los reales, bien. Después me pide intersecciones con los ejes. ¿Por qué me pide intersecciones con los ejes? Porque me pide la representación gráfica. Entonces, siempre que yo quiero hacer una representación gráfica como más aproximada, las intersecciones con los ejes son importantes. Así que, bueno, vamos con la ordenada al origen. ¿Qué sería? 2. 2, muy bien. Y igual 2. Recuerden que en la ordenada al origen la x la reemplazo por 0. Entonces, y igual 2. Raíces. ¿Qué tendría que hacer para encontrar las raíces de esta función? Igualarla a 0. Bien. Igual a 0, ¿sí? La verdad que es un proceso como un poco complicado y yo quiero llegar a hacer máximos y mínimos, pero podemos hacer acá una sustitución. Ven que está a la cuarta y al cuadrado. Podemos sustituir a la x cuarta por x cuadrado, o y al cuadrado, por ejemplo, y a la x cuadrado por y. Y en la sustitución aplico acá la resolvente. Si yo aplico la resolvente acá, con 1 menos 2 y 2, olvídense lo que les dije de la sustitución por un ratito. Aplico acá resolvente. A ver, alguien que tenga... ¿Qué pasa? ¿Me da algún resultado? Si A vale 1, B vale menos No tiene 2, raíces reales. no tiene raíces reales. Así que no tiene. Ustedes dirán, pero profe, no es una cuadrática. Y es verdad, así como está, no es una cuadrática. A veces, cuando yo tengo un término acá a la cuarta y un término al cuadrado, lo que podemos hacer es pensar en algo que se llama una sustitución y decir, por ejemplo, que y, en lugar de y vamos a ponerle w, es igual a x cuadrado. Entonces lo que hago es sustituir por un ratito esta x cuadrado por otra variable. Y se transforma en una cuadrática, porque esta x cuadrado sería w, y esta x cuarta sería w al cuadrado, supónganse. Entonces, puedo aplicar acá la fórmula resolvente, solo que si me da algún valor, yo tengo que volver a esta igualdad.
En este caso no me dio ningún valor, por eso no me detengo mucho en esa sustitución. Significa que esta función no tiene raíces reales. Así que no va a cortar al eje X, va a cortar solo al eje Y. Ahora sí empezamos con el análisis de máximos o mínimos, que tendríamos que calcular. La derivada primera. Exacto, f'. Entonces ahí sería f', acá es 4x, X al cubo. bien, menos, 4x. y nada más, ¿no? Ahí Y sería nada. 4x, y ahí nada. En 4x cubo menos 4x. Yo debería tomar esto e igualarlo a 0. Para encontrar qué cosa. Los posibles máximos o mínimos. Exactamente. Relativos. Estamos buscando los números críticos, que son los posibles máximos o mínimos. Bien, ¿qué puedo hacer acá para encontrar los valores de la X? Si tengo la X en ambos términos, ¿qué podría hacer? Factor común. Bien, podemos hacer factor común e inclusive podemos sacar el 4X. Sí. O la calculadora con 3 raíces. También. Muy bien. ¿Y cuánto les da? A ver, bueno, acá me queda, yo lo estoy haciendo más a mano, 4x por x cuadrado menos 1. ¿Qué me va a dar? 0, ¿no? 1 y menos 1. Bien. Sí. Sí. X igual 0, x igual 1 y x igual menos 1. Bueno, yo sé que estos son números críticos o posibles máximos o mínimos, y lo que debería hacer es decidir qué criterio quiero usar. ¿El de la derivada primera o el de la derivada segunda? ¿Hacemos el de la Igual primera? tenemos que hacer la derivada segunda para hacer el punto de inflexión, ¿o no? Exactamente. Tenemos que hacer la derivada segunda para hacer los puntos de inflexión. Y no me pide, así me pide crecimiento. Bueno, pero igual o sea, si sabemos si son máximos o mínimos, podemos determinar el crecimiento o el decrecimiento. Recuerden que esto nos determina cuántos intervalos. Acá sí que me cuesta hacer la recta y ponerle los números, voy a estar un ratito. ¿Quién está primero? El menos 1, luego el 0, luego el 1. El primer intervalo, me gustan más los intervalos porque así ya los tenemos ahí pensados. De menos infinito a menos 1. Exacto, de menos infinito a menos 1. De menos 1 a 0. De menos 1 a 0. De 0 a 1, ¿no? También. Y de 1 a más infinito. de menos De infinito 0. a menos 1. De menos 1 a 0, de 0 a 1, exactamente, de 0 a 1. Y el otro que me dijeron era de 1 a más infinito. Son todos esos los intervalos que tendría que analizar. Sí. Después para ver si son de crecimiento o de decrecimiento y no olvidarme de ninguno. Pero si quieren usar el criterio de la derivada segunda, es válido y es verdad que necesito la derivada segunda para poder, esperen que bajo todo, así es más fácil. Necesito la derivada segunda para ver si tiene puntos de inflexión. Entonces ya que la tengo que calcular, la calculo. Tomo la derivada primera y la derivo. Entonces acá sería ya la derivada segunda, 12x cuadrado, Sí. Menos 4. más menos 4. Ahí está. A ver, en principio esta derivada segunda la voy a usar para ver si estos números críticos son máximos o mínimos de la función. Y luego la voy a usar para igualarla a 0 y ver si tiene puntos de inflexión. ¿Sí? Así que bueno, arranquemos por ver si esta derivada segunda la voy reemplazando por los valores que tengo ahí de números críticos
y si me da positivo o negativa. Si reemplazo por 0, me va a dar menos 4, así que es negativa. Sí. En 0. Que sea negativa significa que tiene concavidad negativa. Entonces, en ese punto, ¿qué va a haber? Un máximo. Exactamente. Lo mismo lo voy a hacer para el menos 1 y para el 1. Ahí reemplazo por menos 1. Y menos 1 al cuadrado es 1. 1 por 12, 12. 12 menos 4 es 8, así que me da positivo. Si me da positivo, ¿qué hay entonces? Concavidad positiva y hay un Mínimo. mínimo. Negativo, muy bien. Y por último, tendría que reemplazar por 1. Reemplazo por 1 y como es cuadrática me va a volver a dar ¿qué? Ahí. 8. Exactamente. Entonces es 8, es positivo. Y Otro si es mínimo. positivo, hay otro mínimo. Bien, tenemos 2 mínimos y un máximo. Entonces, en menos 1 hay un mínimo. Tendríamos que pensar qué sucede en este intervalo y en este intervalo. Si hay un mínimo de este lado, ¿qué va a ser? Decrecer. Decrece y de este lado, y después crece, porque en menos 1 se genera ahí el mínimo. Entonces, decrece y crece. Este va a ser de decrecimiento y este va a ser de crecimiento. Los voy a ir anotando para no marearme. Por eso, o sea, el criterio de la derivada segunda está bueno, es más rápido en este caso para determinar mínimos y máximos, pero después para poner los intervalos tenemos como que pensar un poquito. Si hacemos por ahí la recta, acá dibujar la flecha, voy a estar un rato, pero ahí por ahí nos damos cuenta con más facilidad. Entonces vamos a poner intervalos de crecimiento intervalos de decrecimiento. Bien, habíamos dicho que de menos infinito a menos 1 decrecía. Entonces va a ir acá. De 1 a 0 dijimos que Crece. crece. Entonces va acá. Acá crece. Y hay un máximo en 0. Crece y decrece. Entonces en 0, 1 decrece. Y luego, como en 1 hay un mínimo, decrece y vuelve a crecer. Dibujen siempre las flechas, es más fácil. Entonces acá vuelve a crecer. Bueno, ahí le ponemos la unión. Bien, nosotros ya notamos que en 0, en menos 1 y en 1 había máximo y mínimo, ¿no? ¿Qué nos faltaría determinar para saber exactamente dónde está el punto máximo y el punto mínimo? ¿Los valores de quién? El valor de I. De I. El valor de I. Entonces acá tenemos que terminar de calcular el valor de I. Para 0, y vamos a nuestra función, para 0 daría 2, ¿no? Que es Sí. ahí la ordenada al origen. Perfecto. Para 0 da 2. Para menos 1, volvemos acá, menos 1 a la cuarta 1, al cuadrado 1, 1 menos 2 menos 1, 1, ¿no? Sí. Sí. Entonces, para menos 1, 1. Bien, ¿y qué más? Nos faltaría encontrar para 1. ¿Cuánto da para 1?
lo mismo que el anterior. Claro. Pero el tipo de función para los positivos y los negativos dan lo mismo, se llaman funciones pares. Que para el valor positivo y negativo da el mismo. Para -1 da lo mismo que para 1, para -2 da lo mismo que para 2. Si hubiesen cuadrado darían diferente, por ejemplo. Claro. Bueno, seguimos. Un cubo, perdón. Sí, el cubo, sí. No entendí lo que dijiste cuando si fuese impar. Si fuese impar daría distinto, porque los más y menos. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más nos pedía la consigna? Puntos de inflexión. ¿Qué hacemos con la derivada? Igualarla a 0. Bien, la derivada segunda. Entonces vamos con esta ahora. Vamos con los puntos de inflexión. La derivada segunda la igualamos a 0. Por la forma que tiene solución. ¿No? El 4 pasa sumando, el 12 dividiendo y la potencia como raíz. ¿Sí? Nos va a dar dos resultados. Vamos a hacerlo si quiere. El 4 lo pasamos sumando, así que me da 4. Luego el 12 lo pasamos dividiendo. Y si ustedes miran el resultado, me parece, a ver cómo está, sí. El resultado que está en las respuestas del Classroom, ustedes primero ya saben que si acá tienen x cuadrado, y este es un número positivo, o sea, si tiene solución esta ecuación, va a tener dos soluciones, la positiva y la negativa. Así que ya saben que tiene dos soluciones. Yo le voy a hacer la raíz cuadrada a 4/12. ¿Sí? ¿Cómo les da el resultado en la guía? Se los da racionalizado. Miren, ustedes tienen ahí 1/3, simplificado, ¿no? Simplifico 4/12 es 1/3. Y luego pasan esta potencia como raíz. Si ustedes calculan, les va a dar un número irracional, porque tiene infinitas cifras decimales no periódicas. ¿Por qué? Porque la raíz de 3 es un número irracional. Entonces, voy a tener que hacer la raíz de 1/3. Lo que hace en la guía es racionalizar este número. ¿Qué significaba racionalizarlo? Okay, tenemos que ir ahí. Es sacar la raíz del denominador. La raíz en el numerador no les va a quedar, porque la raíz de 1 es 1. Recuerden que esta solución les va a dar tanto positiva como negativa. La raíz de 1 es 1 y me quedaría raíz de 3 en el denominador. Si racionalizamos, tenemos que multiplicar por raíz de 3 en el numerador y en el denominador. Eso se hace para sacar la raíz del denominador. Eso se llama racionalizar denominadores. Pero en realidad es lo mismo esta respuesta que la que aparece en el Classroom, que es raíz de 3/3. Es exactamente lo mismo. Inclusive, si tenemos que hacer una gráfica, quizás nos conviene calcular aproximadamente cuál sería este valor. Acá, ¿cuánto me daría aproximadamente la raíz de 1/3? 0, ¿alguien que tenga calculadora?
1,73 dividido 3. 57. 0,57. 0,57 aproximadamente. Bien. Esto decimos que es aproximadamente porque es irracional, dijimos que tenía infinitas cifras decimales, ¿no? Entonces un valor de X es este. Y el otro sería lo mismo, pero ¿qué? Sería esta solución negativa. ¿Por qué hacemos esto? Y bueno, porque si tenemos que hacer un gráfico, realmente por ahí estar pensando en esto es un lío. En cambio, este ya es más fácil. Como para ubicarlo, ¿sí? En la representación gráfica, que serían los posibles, estos que están acá, son los posibles puntos de inflexión, ¿no? Estábamos con la derivada segunda. Entonces son estos que son posibles puntos de inflexión. Bien. ¿Podemos asegurar que son puntos de inflexión? La derivada segunda me dio 0. ¿Ya con eso podemos decir que son puntos de inflexión o no? Son posibles puntos de inflexión. ¿Qué teníamos que Tenemos analizar? que ver si eran en sus costados positivos y negativos. Exactamente, tenemos que ver. Acá tenemos varios, ¿no? Para analizar, porque tenemos dos posibles puntos de inflexión, así que ahí se determinan como varios intervalos. Vamos a hacer así. Ahí tenemos, porque no puedo hacer una recta, es un lío. El menos 0,57. Siempre las respuestas denla así, con la raíz. Yo les anoto el 0,57 para que sea más fácil después ubicarlo. 0,57. Después tenemos, sigue por acá, el positivo, y después sigue por acá. Entonces tenemos el negativo, lo voy a marcar ahí con color, el positivo, y esto me determina ahí 3 intervalos, ¿no? A izquierda, acá en el medio, entre los dos números, y a derecha. Tenía que tomar algún valor de acá, algún valor de acá, y algún valor de acá, y reemplazarlo ¿dónde? En la función original. ¿Qué queremos saber nosotros? Recién dijeron bien si a izquierda o a derecha de estos numeritos, estos son los posibles. En la derivada segunda. Exacto. Estos números, estos sí después los vamos a tener que reemplazar en la función original para encontrar la coordenada en y. Pero estos que están acá, simplemente lo que estamos haciendo es analizar un poco qué pasa con la derivada segunda. En el... Esperen, que ahí no voy. Ahí en el Classroom, lo que les aparece, como cuando hacen lo de la derivada primera, es como un cuadro en donde nosotros tenemos, sería 1, 2, 3, 4. A ver, ahí. Acá tendríamos los intervalos de X. Acá tendríamos, como dijeron recién, que analizar qué cosa, la derivada qué. En la derivada segunda de... Segunda, bueno, en cada uno de los valores que tomemos, ¿no? Y acá, siempre al final lo que hacemos es determinar si ese punto es de la función, es punto o no de inflexión. Entonces, el primer intervalo, como dijeron, sería este, que iría desde ¿dónde? De menos infinito, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta menos 0,57. Perfecto. De menos infinito hasta menos... Recuerden que ese es el raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Pero bueno, lo ponemos así porque es más rápido aparte. Y acá iría de menos 0,57 a 0,57 aproximadamente. Horrible lo que estoy escribiendo, pero ustedes me entienden. Recuerden que siempre anotamos con las raíces las soluciones. Y acá sería del 0,57 ¿hasta dónde? Hasta más infinito.
Sí, a más infinito. Bien, ¿qué numerito podemos tomar en el primer intervalo? -1. -1. Bien. -1. Y ese -1, o el que nosotros decidamos, lo reemplazamos en la derivada segunda. Si reemplazo por -1 acá en la derivada segunda, ¿me da positivo o negativo? -1 al cuadrado, 1. Positivo. Positivo. Entonces, a mí me interesa el signo. Entonces, acá es positivo. ¿Qué significa que sea positiva? Positivo ese resultado, vamos a poner así el signo, así es más fácil. Significa que la función tiene que concavidad que Concavidad positiva. bien. Entre menos 0,57 y 0,57 el 0 es el más fácil, ¿no? Para hacer la cuenta. Esto daría 0, 0 menos 4, menos 4. Negativa. Sí. Entonces acá tiene concavidad negativa. Y acá me va a dar lo mismo si yo tomo, por ejemplo, el 1, ¿no? Y lo reemplazo, porque también pasa lo mismo, está al cuadrado. Me va a dar positivo. Entonces acá me da más. ¿Qué significa? Que la concavidad es positiva. Bien, cambia la concavidad, ¿ven? Positiva, negativa, negativa, positiva. ¿Qué nos ayuda a ver esto? Que realmente en estos puntos que eran posibles puntos de inflexión, encontramos que sí son puntos de inflexión porque se produce el cambio de concavidad. ¿Qué tendríamos que hacer con estos números? Reemplazarlos en la función original, ahora sí, para encontrar la coordenada en y. Bueno, ya no sé ni dónde la tengo, por acá, en esta. Ahí, sí. Reemplazamos acá. Si quisiéramos hacer exactamente la cuenta, tendríamos que trabajar con la raíz, ¿sí? Con la raíz de 3. O con muchos decimales, con varios decimales, no con 0,57. Pero bueno, por acá tengo la solución, así que la vamos a copiar. Así no tardamos tanto y podemos graficar. Entonces sería puntos de inflexión. Tenemos 2. El primero está en menos raíz de 3 sobre 3, que sería el menos 0,57, ¿sí? Menos raíz de 3 sobre 3. Qué terrible, porque el editor de ecuaciones vos tenés que primero hacer, por ejemplo, si tenés un cociente, tenés que poner primero el cociente y luego escribir el numerador, si no, no te deja. Entonces, este lo corto y ahí. Menos raíz de 3 sobre 3 sería el menos 0,57 y por solución eso da 13 novenos. Ahora lo vamos a pasar, como dicen mis alumnos chiquitos, lo voy a pasar a número, profe, como si no fuese un número. Lo vamos a pasar a número decimal para saber aproximadamente dónde lo marcamos. Vayan pasando el 13 novenos. Y luego el otro da raíz de 3 sobre 3 con 13 novenos. Porque dijimos que vieron que los positivos y negativos daban lo mismo en esta función. Ya que tanto para el 0,57 negativo como para el positivo me da 13 novenos. ¿Podemos graficar ya con todo esto? Tenemos un montón de cosas. A ver, intenten hacer un gráfico. A ver. Intenten así, como a mano, rápido.
hacer un gráfico de esta función sin usar el GeoGebra. Con todos estos datos, tenemos ordenada al origen, sabemos que no tiene raíces, conocemos el máximo, los dos mínimos y los dos puntos de inflexión. A ver qué forma le darían. Después yo voy a intentar hacerla ahí en la pizarrita con la ayuda de ustedes. ¿Anotaron todos? ¿Fueron anotando? Sí, profe. Sí. Bueno, a ver, intenten hacer un gráfico, a ver qué sale. Yo mientras voy haciendo los ejes. No nos conviene hacer como muy pequeña acá la unidad, porque si no me va a costar un poco darle la forma, si la hago muy chiquitita. Más que nada, intentar marcar la inflexión, ¿no? El punto de inflexión. ¿Les quedó algo? Bueno, algo les tiene que haber quedado, ¿no? Algo quedó, profe. Algo quedó. Bueno, vamos a ver si ese algo se parece a la realidad. A ver. Ordenada al origen 2. Bien, ahí. Después teníamos mínimos. ¿En dónde estaban? 0,57. El mínimo. Había dos Ah, no. mínimos, ¿no? Sí. Primero marquemos máximos y mínimos porque es más fácil. Mínimo en... ay, Hace como mucho lo hicimos. En menos El 1. mínimo es... ¿Menos 1 con quién? Habíamos encontrado el I. Menos 1 y 1, ¿no eran? Menos 1 y 1. A ver, sí. Esperen que miro la función por las dudas. Sí, menos 1 y 1. ¿1 con quién? También, 1 con 1. con 1. Ahí. Entonces yo sé que estos dos son mínimos y el máximo era en 0,2.
Ahí era justo la Sí. ordenada al origen. Mínimo, mínimo, máximo. O sea que la función va a hacer mínimo, a hacer ti. Con los intervalos de crecimiento y crecimiento podemos hacer. Claro, ahí ya podemos, miren, de crecimiento ahí, De menos de infinito al menos uno, infinito a decrece. menos 1. Entonces decrece. Vamos a darle la forma decreciendo. Acá está el mínimo. Y ahora Del 1 al crece. 0 crece. Claro, acá crece, pero evidentemente si acá crece y acá decrece, en algún momento cambia la concavidad. O sea, viene de tener concavidad positiva y en algún momento cambia a tener concavidad negativa, porque si no, no puede tomar esta forma, ¿no? Entonces, ¿en dónde tiene la concavidad? El cambio de concavidad. En el menos 0,57, que estaría como por acá. Con 13 novenos quedaba, ¿no? Que más o menos, ¿cuánto sería 13 novenos? 1,4, 1,5. por acá, ¿no? Más o menos. Por acá. Como por acá cambia de concavidad, viene de tener concavidad positiva a tener concavidad negativa. Horrible me quedó, pero sería algo así. Positiva, negativa. Ahí lo voy a modificar porque me queda muy feo. Acá, en el menos 0,57, cambia la concavidad. Viene de tener concavidad positiva con el 1,4, era por acá, ¿no? 1,4, casi 1,5. De tener concavidad positiva, ahí, a tener concavidad negativa. Da la vuelta, ahí. Y luego en el 0,57, con el mismo punto, con este, con 1,4 por ahí, viene de tener la concavidad negativa y empieza a tener concavidad, ¿qué? Positiva. Que es algo así. Lo que me costó hacerlo con el mouse. ¿Se entiende? Entonces tenemos, vamos a marcar mínimo como puntos muy importantes. Mínimo. Máximo. Eso es lo primero que calculamos. Y luego calculamos los puntos de inflexión, que serían acá y acá. Y ahí fíjense todo lo que pudimos hacer de la función. Todo lo que nos permite determinar qué forma tiene. Y es muy importante ver acá dónde da la vuelta, porque si no yo puedo seguir con concavidad positiva hasta dónde sigo, hasta acá, y acá cambia. Y ahora positivo otra vez. Bien, se los estoy contando como muy emocionada y se me están yendo mis alumnos, me quedan 18, no menos, conmigo. Bien, ¿se entiende? ¿Alguna duda que me quieran preguntar hasta acá? No, profe, todo bien. No, profe. Bueno, tienen como un montón de actividades para hacer, algunas son bastante complejas, pero más que nada en el cálculo por ahí de la derivada o ver qué pasa con la derivada, qué pasa con el dominio. Como queda un rato de la clase, teoría no vamos a ver más, pero les propongo resolver el B como una parte del B, teoría no vamos a ver más y ya se me fueron algunos. Es bastante complicado, pero no lo vamos a hacer todo. Pero quiero ver qué pasa con el B en relación a la derivada primera y la derivada segunda. Vamos a calcular esas dos cosas nada más, como para ayudarlos un poco porque veo que con la simplificación tuvieron algunas dificultades, ¿no? Entonces, para ayudarlos un poco con el tema de la derivada primera, la derivada segunda y después sí los dejo para que lo hagan ustedes solos. Así que vamos con el B. ¿Se los copio o lo tienen por ahí? Lo busco del Classroom, profe. Del claro. Igual voy acá.
Estoy presentando el Word, ¿no? Sí, profe. Sí, genial. Lo voy copiando más que nada para ver si podemos hacer entre todos ahí la derivada primera y la segunda. Y después el resto sí, lo intentan terminar solos. Puntos de inflexión, puntos críticos. Pero vamos con... Vieron que la otra vez que trabajamos la derivada primera y la derivada segunda, o las derivadas, cuando hacíamos L'Hopital que teníamos sucesivas, o en algunas otras situaciones que les decíamos con el profe que es importante aprender a simplificar. Bueno, acá es importante aprender a simplificar porque fíjense que la derivada primera la tenemos que igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. Entonces, si la tenemos ahí como un poco más simplificada, es más sencillo. Y lo mismo pasa con la derivada segunda. La función es x cuadrado menos 2x más 2 sobre x menos 1. Bueno, vamos con la derivada primera. Bueno, copiar algunas cosas como para tener la estructura. La derivada primera sería la derivada del primero, o sea, de x cuadrado menos 2x más 2, ¿qué me quedaría? 2x Bien, menos 2. perfecto. Por el segundo sin derivar, o sea, ¿por quién? X Por menos x menos 1. Menos el primero sin derivar, es muy importante ponerle el paréntesis, por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de x menos 1? 1. Así que acá ni es necesario anotarlo. Lo que sí es importante es el paréntesis por este menos. Sobre el segundo al cuadrado. Bien, ¿qué podemos hacer con esto? Tenemos que intentar hacer algo, porque piensen que ustedes tienen que igualar esto a 0. Acá en el numerador, ¿qué podemos hacer? Voy a copiar todo, así vamos simplificando lo que se puede. Cancelando. Entonces, 2x por x, término. Y bien, 2x hacemos... cambiarle los signos al segundo paréntesis. Exactamente. Primero aplicamos distributiva acá, que me quedaría 2x por x. 2x cuadrado. Exacto, 2x cuadrado. Menos 2x. X cuadrado menos 2x. Y menos Bien. 2x. Perfecto. Menos 2. Y más, ¿no? Ah, sí, más 2. Sí, más 2. Y acá cambiamos los signos. Cambian los signos. Menos 1, menos 1x cuadrado, más 2x, menos 2. menos 2. Bien, podemos agrupar 2x cuadrado, tenemos menos x cuadrado. X cuadrado, ¿qué? Una x cuadrado, claro. Entonces, ahí me quedaría una x cuadrado. Sí. Ahí ya borro esta, porque ya la agrupé. Menos 2x
más 2x Menos 2x. menos 2x. Y 2 menos 2, que me quedaría Menos ¿cuánto? 4. Se cancelan, ¿no? Ahí. 2, Ah, quedan 2 y menos 2. Ah, pensé que era menos 2, menos 2. claro. Sería 2 positivo, le resto 2 y me queda 0. Bien, así que el resultado de la derivada sería x cuadrado menos 2x sobre x menos 1 al cuadrado. Piensen que ustedes tienen que igualar esto a 0. Así que una vez que igualan a 0, ¿qué les quedaría nada más igualado a 0? Si igualamos un cociente, es lo mismo que El numerador. el numerador igualado a 0 cuando tengan que hacer los puntos críticos. Esto igualado a 0. Y la realidad es que si hacen una fórmula resolvente sale, pero vamos a intentar pensar un poquito. Tengo la x en los dos términos, hago factor común x, ¿y qué me quedaría? Ya que estamos, lo hacemos. X por... X por X menos 2. Sí. Exacto. ¿Y cuáles serían las raíces? Así mirándolo nada más. 0 y 2. 0 y 2. Exactamente. X igual 0 y x igual 2 serían los dos números críticos. O sea, los posibles máximos o mínimos. No lo vamos a continuar porque quiero que hagamos la derivada segunda. Esta es mi derivada primera. Encontramos ya los números críticos y para saber si hay puntos de inflexión, ¿qué tendríamos que hacer? Derivada segunda, ¿no? Entonces vamos a hacer la derivada segunda y vamos a ver qué pasa con esos puntos de inflexión. Copio más que nada por la estructura del editor. Acá es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos todo en el numerador, y en el denominador sería el segundo al cuadrado. X menos 1 al cuadrado, ya sé que me va a quedar x a la Cuarta. cuarta. Bien. Y ahora vamos con el numerador. La derivada del primero, que sería 2x menos 2, Menos 2. por el segundo sin derivar. El segundo sin derivar sería todo esto. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Vamos a hacer la derivada de este. Es una función compuesta, tengo x menos 1 elevado al cuadrado. Tenemos que hacer la regla de la cadena. 2 por x menos 1 elevado a, ¿qué me quedaría? Tengo que derivar esto. Sí. Paso el 2 multiplicando y le resto 1 al exponente. A la 1. A la 1. A la 1. Bien. Por la derivada del de adentro, o sea, por la derivada de este. Pero la derivada de este, ¿cuál es? 1. 1. Entonces, por eso solamente me va a quedar 2 por x menos 1. Si acá yo hubiese tenido otra cosa, no sé, 2x menos 1, ya ahí tendría que haber multiplicado por la derivada del de adentro. La derivada de la potencia 2 por x menos 1 a la 1 por la derivada del de adentro, que es 1. Me quedó todo esto. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? ¿Qué podemos hacer? Agrupar. Vamos a agrupar. Para mí lo más fácil acá, antes de empezar a aplicar propiedad distributiva, es sacar factor común del numerador. Y especialmente cuando tenemos un cociente, sacamos factor común del numerador si coincide con el denominador, porque eso me va a permitir simplificar. ¿A quién podría sacar como factor común? X menos 1. Exacto, el x menos 1 aparece en este término y también aparece en este término. Entonces lo saco como factor común.
Si lo saco como factor común, me va a quedar acá adelante, x menos 1, multiplicando, vamos a ver a quién, le pongo un corchetito, ¿a quién? A ver, saqué el x menos 1, ¿qué me va a quedar? 2x menos 2, y yo saqué un x menos 1, ¿qué me va a quedar entonces? X menos 1. X menos 1. Y si de este término saco el x menos 1, ¿qué me va a quedar? X cuadrado menos 2x, ¿por quién? Por 2. Por 2, claro, eso me queda ahí. Este es el que sacamos de factor común y lo extrajimos tanto del primer término como del segundo. Lo que me queda es lo que no está pintado en amarillo, 2x menos 2, por x menos 1, porque estaba al cuadrado, me queda uno solito, y acá saqué el x menos 1, me queda x cuadrado menos 2x por 2. ¿Qué me va a permitir? ¿Ven este x menos 1? Acá está multiplicando. Entonces lo puedo cancelar con uno de estos que está dividiendo. Quiere decir que yo voy a volver a copiar todo esto y ven la importancia de simplificar porque ahora me sirve para que la expresión del numerador me quede más sencilla cuando la iguale a 0. Este lo voy a cancelar con uno de acá, entonces este desaparece. Y este me quedaría elevado ¿a qué? Al cubo. Al cubo. Ahora sí, aplico distributiva. 2x por x, menos 2 por x, 2x por menos 1, menos 2 por menos 1, y así con este también. Ahora fíjense que les queda. Queda 2x al cuadrado menos Todo el numerador. 2x. Bien. 2x cuadrado menos 2x. Sí, perdón, no le puse acá, ¿no? Me comí en la liñita. Sí. Estamos derivando la derivada. Pasa que tanto copio y pego que hay cosas que si no tardo mucho en escribir, entonces copio. Está, gracias. Bien, y ahora me quedaba entonces 2x cuadrado menos 2x. ¿Qué Menos más? 2x menos 2. No, más 2. Menos 2x más 2. Perfecto. Pero acá ya que estoy distribuyo tanto el 2 como el menos, así ya saco el paréntesis. Me Sí. quedaría 2x cuadrado y 4x Sí. menos 2x cuadrado. Más 4x. Exactamente, más 4x. Y ahora sí cancelo lo que pueda cancelar. El 2x cuadrado. 2x cuadrado con el 2x cuadrado. Menos 2x menos 2x. Y el más 4x se cancelan. Exacto. ¿Quién me queda nada más? El 2. El 2. El 2. Queda solo el 2. Entonces, queda solamente el 2 sobre x. Fíjense todo lo que teníamos y qué me quedó. Esto solito. ¿Qué tengo que hacer con la derivada segunda para encontrar los puntos de inflexión? Igualarla a 0. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si yo igualo a 0? Queda 2. A ver. 2 igual a 0 Sí. queda, ¿no? Claro, ¿vieron? No, es rarísimo. Queda así. 2 igual a 0, como dice la compañera, o 0 igual a 2, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque este que está dividiendo, al pasarlo multiplicando al 0, me va a dar 0. Claro. ¿Tiene sentido esto? No. No, esto no tiene sentido. Acá yo tendría que poner... Inflexión. Exactamente. Como 2 es diferente de 0, a ver si encuentro el diferente. Ahí, porque si pongo igual sería como un absurdo, decimos que es en matemática. Es absurdo decir que 0 es igual a 2. Entonces, 0 es diferente de 2.
entonces decimos que no tiene puntos de inflexión. Llegamos a un absurdo, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Así que como no tiene solución esta ecuación, la función no tiene puntos de inflexión. Tiene puntos críticos, máximos o mínimos, pero no tiene punto de inflexión. Bueno, dejo un minutito ahí así terminan de copiar. Si hubiésemos encontrado algún valor que es punto de inflexión, teníamos que hacer el cuadrito con los intervalos para ver qué pasaba a izquierda y a derecha de cada uno de esos puntos de inflexión, analizando la concavidad para ver si cambiaba la concavidad y si cambiaba la concavidad, entonces podíamos afirmar que había puntos de inflexión. Bueno, algo que me quieran consultar.